Ok, entonces continuamos con la segunda regla de la nomenclatura de las amidas. En este caso es cuando tenemos unos sustituyentes que no son prioritarios, es decir, la amida sigue siendo la función principal, solamente que tenemos algunos sustituyentes que pues hay que nombrar también. No tenemos una cadena donde sea solamente el grupo amida, sino que tenemos otros grupos también. Entonces, en este caso, el nombre de la amida sigue siendo el mismo, derivado del alcano correspondiente, pero sí debemos tener presente el grupo funcional que en este momento, o los grupos funcionales que hay en la cadena. Recordemos que en este caso el carbono principal es el que le corresponde a la amida, ¿cierto? El carbono número 1 va a ser donde está la amida, carbono 2, carbono 4 en este caso. O sea que si es una amida de 4 carbonos, pues se llamará finalmente butanamida, ¿cierto? Es de 4 carbonos. ¿Qué notamos? Que en el carbono 3 hay un grupo hidroxilo. Mírenlo aquí, los estoy señalando. En el carbono 3 hay un grupo hidroxilo. Recordemos que ese es el grupo característico de los alcoholes, pero que cuando no es función principal, entonces lo nombramos como hidróxido. Entonces es el 3-hidroxibutanamida, ¿sí? 3-hidroxibutanamida porque tenemos 4 carbonos en la estructura principal de la amida. Acá también encontramos varios sustituyentes. Entonces el grupo principal es el grupo amida porque está por encima de alcoholes, de aminas, de cetonas, de aldehídos y de los nitrilos que todavía no los hemos visto. Entonces este es el grupo amida. Y ahí colocamos entonces el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6 carbonos en total. En el carbono 3 encontramos un grupo hidróxido. En el carbono 4 podemos observar esta línea que significa la presencia de un grupo metil. Y en el carbono 6 tenemos un aldehído también como sustituyente. Recordemos que el grupo carbonilo de tanto de aldehído como de cetona, cuando es sustituyente se nombra como oxo, ¿sí? Como oxo. Entonces, aquí podemos ver, los nombramos en orden alfabético. Entonces, 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo, ahí ya tenemos todos los sustituyentes. Hexanamida. ¿Por qué hexanamida? Porque tiene 6 carbonos, ¿cierto? Hexanamida. 3-hidroxi, 4-metil, 6-oxo, hexanamida. Y esa es la manera como nombramos amidas cuando son el grupo principal, pero hay otros sustituyentes en la cadena. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, desde ese punto de vista es importante, chicos, que tengamos presente que todo esto va a ser parte de nuestra evaluación, ¿cierto? Toda esta parte de nomenclatura. Entonces, de cada uno de los compuestos debo tener en cuenta cuando es la función principal, cuando es un sustituyente y cuando hace parte de los ciclos, porque en los ciclos también cambian los nombres. Ok, tomamos este apunte y ya pasamos a la regla número 3. La regla número 4, la regla número 3 tiene que ver cuando las amidas no son el grupo principal. Esto sucede con respecto a los ácidos carboxílicos. Recuerden que los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a todas las demás funciones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos, las amidas pasan a ser sustituyentes. Como sustituyente recibe el nombre de carbamoil, ¿sí? Carbamoil. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo donde tenemos el grupo carboxilo que le corresponde a los ácidos y desde ahí ese va a ser nuestro carbono principal. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y al carbono 5 está unido la amida, ¿sí? Al carbono 5 está unido la amida. Entonces, esta amida aquí viene a convertirse en un sustituyente.
Cuando la amida es un sustituyente, entonces le denominamos carbamoil. Como es un ácido carboxílico, debemos iniciar con la palabra ácido. Ácido y el sustituyente. En el carbono 5 tenemos un carbamoil que corresponde a la amina, pentanoico porque tenemos 5 átomos de carbono. Entonces, ácido 5-carbamoil pentanoico. Aquí tenemos otro ejemplo donde no solamente es el grupo amida el sustituyente, es uno de los sustituyentes, pero también tenemos el bromo como sustituyente. Entonces, nuestra cadena principal tiene 7 carbonos y también es un ácido carboxílico. Entonces, la palabra ácido primero y luego los sustituyentes en orden alfabético. 5-bromo, 4-carbamoil, heptanoico. Heptanoico porque es de 7 carbonos. Y le damos la terminación oico porque es un ácido, la función principal. ¿Alguna duda de esta regla número 3? Entonces, siempre que una amida sea sustituyente, la denominaremos carbamoil. Carbamoil. Tomamos el apunte de esta regla, por favor. En la regla número 4 nos referimos a los ciclos. Recordemos que también en los ciclos cambian los nombres. Entonces, aquí cambiamos la terminación amida por carboxamida. ¿Sí? La terminación amida la cambiamos por carboxamida, independientemente de que el ciclo sea aromático o alifático. Recordemos que aromático es cuando hablamos de el anillo de benceno, como en el primer ejemplo. Se llama benceno carboxamida. Aquí no es necesario colocar el carbono en el cual se encuentra porque es el único sustituyente, entonces ya se sabe que es el carbono 1. En el segundo ejemplo tenemos un ciclo, en este caso es un ciclo hexano, no es aromático, es alifático porque no tiene el anillo de benceno. Enumeramos de tal manera que nos queden los números más pequeños posibles para los sustituyentes. Por esa razón lo enumeramos hacia la derecha y no hacia la izquierda. Entonces, en este caso me queda el número 3 para el metil y el número 4 para el bromo. Para nombrarlos lo hacemos en orden alfabético, ¿cierto? En orden alfabético, primero los sustituyentes, luego el ciclo y terminamos con la palabra carboxamida. Entonces, 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, carboxamida. 4-bromo, 3-metil, ciclohexano, carboxamida. Y ahí abarcamos todos los sustituyentes y la amida, que es la función principal, pero en el ciclo. Entonces, recordemos cambiar la terminación amida por carboxamida. Ok, tomamos el apunte de esta cuarta regla. Esas son básicamente las 4 reglas que se deben tener en cuenta a la hora de nombrar amidas. Entonces, la primera es que el nombre se da derivado del alcano correspondiente con la terminación amida. La segunda, si tenemos sustituyentes, los nombramos en orden alfabético. La tercera, si es un sustituyente, entonces no utilizamos amida, sino carbamoil. Y la cuarta, si tenemos un ciclo, cambiamos la terminación amida por carboxamida. Entonces, esas son las reglas para nombrar amidas. Vamos a hablar ahora de sus propiedades físicas. Es decir, acuérdense que hablamos de solubilidad, de puntos de fusión, de ebullición y de estado de agregación en el que se encuentra. En el caso de las amidas primarias, que son las que tienen los más altos puntos de fusión y de ebullición, nos encontramos que a temperatura ambiente prácticamente todas son sólidas. La única amida que es líquida a temperatura ambiente de las primarias es la formamida, que es la misma metanamida, ¿sí? La de un solo carbono. La formamida o metanamida es la única que es líquida a temperatura ambiente. Las demás las encontramos en estado sólido. Ahora, la solubilidad de las amidas no cambia en nada comparado con la solubilidad del resto de las funciones químicas orgánicas. Es decir, a medida que aumenta
la cadena que tiene mayor cantidad de carbonos. Asimismo, van perdiendo su solubilidad en agua, de tal manera que las más solubles van a ser las más pequeñas, las de menor masa molecular, y las que tienen más masa molecular van a ser insolubles. En el caso de las terciarias, prácticamente son insolubles en agua porque ellas no tienen esa polaridad que le da el puente de hidrógeno. Entonces, por esa razón, termina siendo insolubles. Y los puntos de ebullición de las amidas van a ser más altos que los de los ácidos correspondientes por ese doble enlace que tienen con el oxígeno y el puente de hidrógeno con el nitrógeno. Entonces, esos puntos de ebullición son más altos que los de los ácidos. Entonces, tomamos el apunte de estas propiedades y ya revisamos otras características que tienen las amidas. Otras propiedades físicas que podemos encontrar en las amidas es que ellas son neutras frente a los indicadores. Recuerden que existen unos compuestos que se llaman indicadores ácido-base, que ellos cambian de color según estén en una sustancia ácida o en una sustancia básica. Las amidas se comportan igual que el agua, como sustancias neutras. Entonces no tienen un carácter ácido o básico, ¿sí? Es importante tener en cuenta que las amidas secundarias tienen puntos de fusión y ebullición menores a las primarias porque tienen un puente de hidrógeno menos, ¿cierto? Y adicional, pues obviamente entre más grande sea la cadena, pues eso también se va a modificar. Y las amidas terciarias, pues básicamente son líquidos que en la mayoría de los casos tienen puntos de ebullición y los sólidos puntos de fusión que van acordes con su peso molecular. Es decir, a medida que aumenta su peso molecular, aumenta el punto de fusión o el punto de ebullición porque son más enlaces los que tenemos que romper. Entonces, esas son en general las propiedades físicas que se tienen de las amidas. Tomamos el apunte para seguir con las reacciones, que son las propiedades químicas. Bueno, vamos a hablar ahora de las propiedades químicas de las amidas, es decir, las reacciones que ellas presentan. Y generalmente encontramos tres reacciones para las amidas. La primera es la hidrólisis ácida. Colocar aquí el título, hidrólisis ácida. La palabra hidrólisis implica rompimiento con agua, ¿cierto? Y si decimos que es ácida es porque el medio en el cual debemos realizar esta reacción es un medio ácido. Por eso se hace en caliente, ¿cierto? En caliente y con un ácido. En caliente y con un ácido. Recordemos que la molécula de agua se disocia en hidrógeno y en el grupo OH. En hidrógeno y el grupo OH. Y aquí básicamente se va a presentar una ruptura en la amida en el grupo, el grupo amino es el que se va a separar. El OH del agua, el OH del agua va a tomar ese lugar del grupo amino, formando así un ácido carboxílico. Y el hidrógeno junto con los iones hidrógeno del medio ácido van a entrar al grupo amino formando el ion amonio. ¿Sí? El ion amonio que es un ion inorgánico. Ahora, mientras vamos mirando este proceso, pues vamos recordando la nomenclatura. ¿Cómo se llama la amida que está ahí representada? La amida que tiene dos átomos de carbono, ¿qué nombre recibe?
Mm, Etanamida. ¿Cómo? Etanamida. Etanamida. Ok. Etanamida. ¿Por qué? Recuerden que viene de el alcano correspondiente, que es el etano. Sí, Heidi, son dos átomos de carbono. No podemos confundirnos en eso. Ok, entonces etano es el alcano correspondiente, entonces le damos terminación etanamida. Etanamida. Ok, este que se produce acá, ¿cómo se llama? Muy bien, Gabriela, ácido etanoico. Ácido etanoico. ¿Sí? Porque es el ácido carboxílico de dos carbonos. Y este se llama el ion amonio. Son los productos de la hidrólisis ácida. Entonces, nuevamente, repito, el agua se disocia en grupo hidroxilo, perdón, y el hidrógeno, y el grupo hidroxilo viene a tomar el lugar del grupo amino. Y tanto el hidrógeno del agua como el del medio ácido hacen que se forme el ion amonio. Eso es todo en la hidrólisis ácida. Entonces tomamos el apunte, por favor. La segunda reacción de las amidas es la hidrólisis, pero en este caso es una hidrólisis de tipo básico, ¿sí? Hidrólisis básica, lo cual implica que en esta ocasión no vamos a utilizar un ácido, sino que vamos a utilizar una base, teniendo como presente que la base que siempre se utiliza es el hidróxido de sodio. El mecanismo de la reacción aquí es diferente, porque aquí no disociamos la molécula de agua, sino el hidróxido de sodio, la base es lo que vamos a disociar. Entonces se genera un rompimiento en la molécula del hidróxido de sodio, dejando a un lado el hidrógeno y por otro lado el sodio con el oxígeno. Este hidrógeno formándome NH3, que es un compuesto que ya hemos visto anteriormente en las aminas y también algo de él hablamos en reacciones anteriores. Y lo que nos queda de la molécula por el lado del oxígeno, que es donde se rompe el enlace, va a pasar a unirse al carbono. De tal manera que se forma una sal, que es parecida a lo que es un éster. ¿Sí? Es una sal, tiene una estructura muy similar a los ésteres y NH3. Entonces vamos a mirar la nomenclatura. Tenemos aquí la misma amida que teníamos anteriormente de dos carbonos, es decir, la etanamida. Estamos trabajando con el mismo compuesto como ejemplo. Esta es una sal, ¿sí? Es una sal. Los ésteres se nombran así, como sales. Entonces, etanoato, en este caso, de sodio. Etanoato de sodio. ¿Y cómo se llama este compuesto que ya lo hemos visto en otras ocasiones? SNH3. ¿Cómo se llama? A ver quién recuerda cómo se llama ese NH3. Ok, muy bien. Carboxilo. Amoníaco. Amoníaco. El NH3 es el amoníaco, que es el compuesto eh, a partir del cual se forman las aminas, ¿no? Entonces, esa es la hidrólisis básica. Partimos de una base en caliente, en este caso el hidróxido de sodio, se separa el hidrógeno y forma amoníaco con el grupo amino y el resto de la molécula ingresa a el carbono para formar una sal. Tomamos el apunte de esta segunda reacción.
Por favor, no vayan a copiar porque no todas ellas, estas que aparecen aquí corresponden a las amidas. Entonces, primero hago la explicación y luego toman el apunte. La reducción de amidas, al igual que la de los ácidos carboxílicos y la de los ésteres, se hace con hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Hidruro de litio y aluminio. Entonces, nos vamos a enfocar en la de la parte inferior, que es la que corresponde a la amida. Las otras no, las otras corresponden a ácido carboxílico y a éster. Entonces, en el caso de las amidas, recuerden que lo que se hace en la reducción es adicionar hidrógenos, ¿sí? Adicionamos hidrógenos. ¿Cómo se hace la adición de estos hidrógenos? Nos enfocamos en los 4 hidrógenos que tiene el hidruro de litio y aluminio. 2 de esos hidrógenos van a ir al carbono, a este carbono. Entonces, 2 de esos hidrógenos van a ir al carbono y los otros 2 con el oxígeno para formar agua. Al entrar estos hidrógenos acá, este enlace con el oxígeno se pierde porque entran a ocuparlo los hidrógenos. El enlace que tiene acá con el oxígeno se va a perder. Y entonces el oxígeno se libera y junto con los 2 hidrógenos que quedan del hidruro de litio y aluminio, nos genera agua. ¿Sí? Nos genera agua. Esa es la forma como se reducen las amidas. Igual aquí podemos ver, aquí les voy a señalar, los 2 hidrógenos que entraron a la molécula. ¿Sí? Entraron a este carbono, al carbono número 3, o donde está el doble enlace, ahí ingresaron los 2 hidrógenos. El resto de la molécula queda exactamente igual. Y en este caso formamos una amina. Una amina. Marta, ¿ibas a decir algo? Ok. Este compuesto que está aquí, bueno, se llama N-metilamida. Perdón, N-metanamida. Ay, otra vez. N-metilpropanamida. Qué pena. N-metilpropanamida, porque este metil está unido a este nitrógeno. Entonces recuerden que en las amidas y en las aminas no tenemos un localizador o cuando tenemos el localizador es el nitrógeno, no le damos un número, sino que decimos N-metilpropanamida porque estamos diciendo que el grupo metil está unido al nitrógeno y el resto de la molécula es de 3 carbonos. Entonces, N-metilpropanamida. Y en este caso se forma la N-metilpropilamina. ¿Sí? N-metilpropilamina. Entonces, fíjense que las amidas se nombran como derivados del alcano. Las amidas sí la nombramos como derivado del grupo alquilo correspondiente. O sea, van en il, mientras que las otras van en an. Entonces, solo nos enfocamos en el último ejemplo, que es el que le corresponde a las amidas. ¿Alguna pregunta sobre esta reacción? Muy bien, muy buenas tardes. Ok, entonces tomamos el apunte, por favor, de esta última reacción de las amidas. En esta parte, entonces, terminamos las reacciones de las amidas y todo lo relacionado con amidas. Nos volveremos a encontrar en la próxima semana, porque pues el jueves tienen lo del simulacro de la prueba saber, entonces no tendríamos clase.
Nos encontraríamos nuevamente la próxima semana ya para ver los nitrilos, que son la última función nitrogenada. ¿Listo, chicos? Entonces que tengan excelente resto de tarde. Que Dios los bendiga. Chao.